cómo dibujar tu propio personaje de anime fácil y rápido. En esta ocasión les voy a enseñar una de las formas que yo usaba para crear mis personajes o para hacer mis dibujos. Siempre para dibujar yo tenía un cuaderno así cuadriculado, y si en ese momento no tenía el cuaderno, cuando quería hacer mis dibujos buscaba una hoja que tuviera este mismo tipo de líneas así en cuadritos, y luego para empezar a dibujar lo hacía de esta forma. Siempre yo contaba 4 cuadritos para hacerle la cara. Por ejemplo, cogía 4 cuadritos en cualquier lugar de la hoja, entonces le hacía una línea aquí a un lado y le hacía la otra aquí en el otro lado. Luego en la parte de abajo la redondeaba como para darle forma a la cara, y lo hacía así de esta forma. Luego, para hacer el cuello, lo hacía justo en la mitad de los 4 cuadritos que había hecho. Lo hacía así de esta forma. Para los hombros cogía la misma línea del cuello, la llevaba hasta el final. Luego para los brazos cogía un cuadrito para hacer los brazos y los hacía así de esta forma. Cogía aquí uno, luego me iba bajando, hacía otro 2 y 3. Cogía siempre 3 cuadritos para los brazos, y así mismo le hacía el del otro lado. Y aquí 1, 2 y 3. Luego le daba forma al brazo cogiendo de ancho un cuadrito y le hacía así de esta forma, 1 y 2. Igual para el otro brazo los hacía así de esta forma, como si fuera musculoso. Luego para el cuerpo lo cogía de la mitad del brazo, de la mitad de los 3 cuadritos, y lo llevaba hasta abajo donde llegaba el final del brazo, así para el un lado y para el otro lado. Y para el cuerpo siempre lo hacía del ancho de los cuadritos que yo escogí para la cara, que eran 4. Entonces todo iba como por la mitad. Luego ahí le hacía la cintura y le hacía una especie de correíta. Luego para las manos le hacía un circulito, así que quedara de esta forma, y para la otra igual le hacía otro circulito y le hacía unas líneas como si estuviera la mano empuñada. Luego para las piernas sí no me fijaba muy bien en cómo quedaran, entonces yo lo cogía aquí de toda la cintura y me bajaba y contaba 1, 2 y 3 cuadritos, y luego la siguiente también hacía 1, 2 y 3 cuadritos. Luego lo llevaba recto por toda la linecita a los dos lados, y cuando antes de llegar a la mitad lo subía hacia arriba hasta el principio del primer cuadro, y el otro también. Luego para los pies, para los zapatos, los hacía así de esta forma. Si uno los hacía como que quedaran de lado, y ahí ya tenía casi listo mi personaje. Siempre le hacía las camisas sin mangas, y aquí le hacía el cuello de la camisa así de esta forma. Luego pasaba, por último le hacía el cabello. Siempre mis personajes todos los hacía de esta misma forma. Lo único que cambiaban era el tipo de cabello que tenían, pero todos eran igualitos cuando apenas empecé a dibujar. Así le hacía el cabello, y así quedaban mis personajes.
Siempre los hacía de esta misma forma porque en ese tiempo yo veía mucho Dragon Ball Z y me gustaba, o sea, yo empezaba a crear como mis propios personajes, me los imaginaba, pero siempre con ese mismo estilo de dibujo, así todos musculosos y que se vieran, y los ojos para hacerlo los hacía así. Los hacía así de esta forma, estas son las cejas, luego me bajaba así recto sin que se tocaran los dos ojos y así de esta forma le hacía los ojos, la nariz y pasaba a hacerle la boca. Luego le terminaba los ojos y así siempre quedaban mis dibujos de esta forma. Como yo miraba mucho pues Dragon Ball Z, los hacía así. Lo único diferente que mis personajes tenían era que el tipo de cabello, eso era lo único que tenían diferente. Ay, me faltó una cosa, las orejas, siempre las orejas las hacía así de esta forma, así redonditas. Esa era una de las formas que yo más usaba para mis dibujos y todo. Después de un tiempo cambié mi estilo de dibujo porque ya en ese tiempo empecé a ver como que otro tipo de animes, empecé a ver Naruto. Ya cuando empecé a ver Naruto, ya como que quería cambiar el estilo de dibujo. Igual seguía usando el mismo cuaderno así cuadriculados o una hoja cuadriculada. Y ya para hacer mi siguiente dibujo usaba igual la misma, como que la misma técnica. Siempre cogía para la cara, cogía, ya no cogía cuatro cuadritos, sino que ahí sí cogía ya mucho más cuadritos. Entonces, para hacerle la cara, cogía así primera una línea, ya no las hacía rectas hacia abajo, sino que las hacía como hacia un lado. Empezaba a hacerlas hacia un lado, así de esta forma, y cuando llegaba a la cierta línea, contaba cuántos cuadros había escogido. Yo dije, aquí escogí uno, dos, entonces para el otro lado también tenía que subir justo por los mismos dos cuadros. O sea, y los hacía así de esta forma. Y dos. Si ven ahí que entonces cogí uno, dos, tres, cuatro cuadritos. Ya. Luego para el cuello los hacía justo aquí en la mitad. Cogía dos cuadros, uno y dos. Para hacerle los hombros ya no contaba los mismos cuadros que tuviera la cabeza, sino que ahí sí ya podría, yo los hacía como que más grandes, no de la misma distancia, y los hacía, siempre los hacía así como hacia abajo. Entonces, y me fijaba también cuántos cuadros cogía para los hombros. Miraba si aquí cogía uno, dos, al otro lado también debía escoger dos cuadritos. Entonces, de esa misma forma, hacía la otra línea para los hombros. Así, y lo llevaba hasta a coger dos cuadritos. Siempre seguía como que la misma técnica de usar los mismos cuadritos. Siempre me fijaba en cuántos cuadritos cogía para hacer cualquier parte del cuerpo. Luego, para hacerle las manos, ahí sí ya no usaba la misma técnica de hacerlos musculosos. Entonces cogía y los hacía así de esta forma. Sí lo seguía haciendo como sin camisa al principio. Entonces cogía, miraba, cogía dos cuadros, uno, dos. Luego cogía otros dos cuadros y abajo también cogía otros dos. Así de esta forma los hacía. Y me fijaba en cómo había quedado este lado para hacerle el brazo del otro lado. Entonces aquí vi que el primero para los hombros, el primer músculo tenía uno, dos cuadritos. Entonces de esa misma forma iba y hacía el otro y lo hacía así. Entonces, uno,
luego me iba bajando, 2, y aquí para el tercero, 3. Siempre los hacía así de la forma. Cuando hacía el 1, iba y ahí hacía el otro al mismo tiempo, como para que no me quedaran uno más largo, otro más corto. Luego, para el bíceps, los hacía así de esta forma. Cogía y lo llevaba a los mismos 2 cuadritos de abajo y terminaba el brazo así. Pero cuando yo me fijaba dije, no, aquí quedaba muy, como que muy cortico el brazo. Entonces cogía y lo largaba a un cuadro más abajito. Así los hacía. Y luego para la otra mano, la misma técnica, la misma cosa. Entonces usaba así. 1 y lo bajaba más. Para hacerle el cuerpo, en ese, aquí sí los cogía justo un poquitico más arribita, quedaba así. Y lo bajaba hasta el final donde terminaba el brazo. Así mismo del otro lado. Y lo bajaba hasta el final. Les hacía así los músculos para hacerle el pecho. Les hacía así hasta el 1. Luego el otro. Les seguía haciendo así una raya. Y 1. Y 2. Luego para el abdomen bajaba una rayita aquí y los hacía de esta forma. Luego le hacía como que las abdominales, 1, 2, 3, cogía y le ponía aquí así. Así era como los iba dibujando. Luego les hacía los ojos. Para los ojos siempre me fijaba en la línea de los cuadritos para hacerlos iguales, para no hacer uno más grande o otro más pequeño. Y los hacía así de esta forma. 1, así mismo me fijaba y hacía el otro. Luego hacia abajo hacía lo mismo y así el otro. Así siempre los hacía como para hacerlo siempre del mismo tamaño, que uno no me quedara más abajo, otro más arriba. Siempre los dos quedaban como que en la misma posición, pero a veces siempre sí quedaba uno más grande, otro más pequeño. Eso lo iba como que mejorando con el paso del tiempo. Luego le hacía la nariz y la boca. Luego le hacía las pupilas en los ojos, algo así. Y pasaba a hacerle las cejas. Luego le hacía las orejas. Para hacerle las orejas cogía hasta la altura de los ojos, el inicio de la altura de los ojos, y llegaba hasta el final de la nariz, así el largo de las orejas. Y lo mismo con la otra. Luego le hacía como que la línea de las orejas, así, de esta forma. Luego, para el cabello, entonces siempre los hacía así de esta forma. Cogía un cuadrito, una línea más arriba, y lo iba haciendo así. 1, 2, 3, contaba aquí, y para el otro lado también contaba lo mismo. 1 y 2. Seguía dándole forma al cabello, me iba subiendo un cuadrito, subía otro y hasta ahí llegaba el cabello. Después hacia las puntas hacia arriba, lo iba terminando. Así de esta forma le hacía
el cabello a mis personajes. O los hacía igual, así como cuando Goku se transformaba en Super Saiyajin, así todo parado, les daba formita así, como si estuviera en Super Saiyajin. Les hacía, bueno, tú cuando estás haciendo tu dibujo, tú puedes agregarle cualquier cosa al cabello, a la cara, todo lo que tú quieras. O si quieres también les haces una línea a la cara de los ojos, como si tuviera como así un tipo de cortada. Esta misma también se la haces aquí arribita. Así como que algo característico, algo que diferencia a un personaje del otro. Luego para las manos pasaba a hacerla de esta forma. En ese tiempo yo no tenía como que, no sabía dibujar todavía muy bien las manos. Entonces seguía haciéndola como un circulito, como si estuvieran empuñadas. Pero en este caso ya las hacía así. Y la mano llegaba aquí y luego le daba esta forma así. Y aquí le hacía como la línea de los dedos. Luego para la siguiente mano también la hacía de esta misma forma. Llegaba así. Y la línea de los dedos. Así, de esta forma los hacía. Al principio sí me quedaban así, todos anchos, el cuerpo, todo. Pero poco a poco les iré mostrando cómo fui mejorando mi técnica para dibujarlo mejor. Luego le hacía aquí una correa en la cintura. Así, de esta forma se la hacía. Y pasaba a hacerle los pies. Bueno, esta era una de las formas como que yo empecé a dibujar. Siempre los hacía en cuadernos cuadriculados o con líneas para guiarme siempre de las líneas y siempre hacerlo como que perfecto. Aunque no quedaran perfectos, pero así iba aprendiendo poco a poco. Eso es todo lo que quería enseñarles, y para el próximo video seguiré dándoles más consejos de cómo pueden ir dibujando y cómo pueden ir mejorando. Suscríbanse y denle me gusta.